1:27, comunicación con el alcalde de Salas, con Sergio Hidalgo. Sergio, ¿qué tal estás? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, por aquí andamos día a día y pasito a pasito, pero bueno, bien. Lo principal es de salud bien y lo demás, bueno, pues luchando día a día como hacemos, yo creo que todos. Pues poco a poco. Si la salud acompaña, lo demás se va solucionando. Ayer, Sergio, se inauguraba ese tramo en el enlace de Salas con el Regueirón. Mucho ruido, con consejero, delegado del gobierno, algún alcalde. Decidías no acudir porque entendías que no hay nada que celebrar, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ayer han hecho pues un acto de visita a las obras y de inauguración. Yo entendía que no procedería ese tipo de actos en este momento. Además, entiendo que ha sido un paripé político. Llevamos años esta comarca sufriendo la inactividad por parte de los distintos gobiernos. Esta autovía en su inicio y en su final, con las dos calzadas, tenía que llega tarde más de 15 años. Y bueno, yo creo que además estamos hablando de la puesta en marcha que se ha hecho ayer de unos kilómetros, es decir, de unos kilómetros de un tramo que será el tramo Zorrilla-La Espina, en el cual hacia arriba, hacia La Espina, después de estos kilómetros que han abierto, ni hay proyecto, ni hay nada que se le espere. Incluyó para el 2023 el Gobierno Central ahora una partida para la revisión de la adjudicación del proyecto. Por lo tanto, yo creo que esto es de traca. Después hay que decir también que el Argallo, sí, han estado y están trabajando en la zona alta, pero la tierra sigue en el mismo sitio y no se sabe los plazos tampoco, ni nadie se compromete a dar fechas del tramo Cornellana-Fregenal. Y después llevamos un año casi con el derribo del puente de la Barrosa, que tanto los vecinos como los empresarios pues han tenido que circular tanto con coste económico como también con el coste de tiempo por la antigua Nación 634. Y después pues tuvimos unos meses ahí con el Argallo que estuvimos incomunicados, que el occidente y el suroccidente ha estado incomunicado, aunque algunos quieran decir que Salas no forma parte del suroccidente. Pues es la infraestructura que vertebra todos los concejos más interiores de Asturias. Y bueno, pues ha estado también como ha estado incomunicada durante 3 meses, y el plazo inicial que se nos había comunicado habían sido de 6. Gracias a la movilización vecinal pues se consiguió reducir ese plazo. Y bueno, todas estas son las razones. Por lo tanto, yo creo que están encima de la mesa, las cartas están descubiertas y esa es la situación. Por lo tanto, creo que no hay nada que celebrar. Siempre he sido, desde que soy alcalde, respetuoso con las distintas instituciones, pero bueno, yo creo que desde hace un año hacia acá la delegación de gobierno, en este caso en representación del gobierno central, pues creo que ha roto todas las relaciones de lealtad y de orden con esta institución. Por lo tanto, yo creo que está todo puesto encima de la mesa, y lo peor es que muchos asturianos, muchos salenses y muchos vecinos del suroccidente y sobre todo empresarios se han visto afectados por esta situación y bueno, esto afecta muy mucho a las situaciones e incluso a las situaciones económicas a gente que pueda emprender con negocios en esta comarca. Pues creo que dicho queda y creo que son unas razones muy convincentes las que pone sobre la mesa Sergio Hidalgo para no acudir a esa inauguración. Sergio, ¿cómo está el sector ganadero ahora mismo? ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué te dicen los ganaderos con los que tienes mucha relación? No solamente los de Salas, en Tineo, Somiedo, que eres buen conocedor de todas esas zonas. ¿Hay desilusión, hay pesimismo? Sí, hay desilusión, hay mucha desilusión en el ámbito rural, en el ámbito del medio rural. Yo creo que en el ámbito general, en Asturias, hay una sensación difícil. La gente está desanimada, la gente está cabizbaja porque la situación no es favorable. Los vientos que corren son
desfavorables para cualquier actividad, y en el ámbito ganadero, pues sí es verdad que pudo haber ahí un año o dos en el ámbito de daños de lobo, que me voy a referir ahora, que pudo estar un poco más tranquilo, pero ahora vuelve a haber un pico en estos daños y están afectando, y la gente está cabreada, y normal, joder, porque esto no puede ser así. La administración no está actuando, está pasando, bueno, intentando pasar desapercibida en los temas importantes, y bueno, yo creo que esa es la situación. Entonces la gente se desanima, la gente tira la toalla, porque si encima los precios de los piensos son los que son, el precio del gasoil es el que es, el precio de la luz es el que es, todas esas circunstancias, la carne está como está, la leche está como está, tú estás levantando todos los días a las 6 de la mañana y echándote a las 12 de la noche, y no eres a cubrir gastos, y después por la mañana, cuando te levantes a las 6 de la mañana, vas al prado, o vas al monte, o vas a tal, y hay 3 o 4 vacas muertas allí, pues la situación es la que llegue. Y entonces, bueno, después los pagos de los daños se hacen cuando se hacen, lo otro se hace lo que se hace, y bueno, es la situación. Y ese es solo un ejemplo de los muchos que hay en ese sector. Y después, bueno, pues la burocracia, que vuelvo a decir, cualquier actividad que se quiera desarrollar en el medio rural, pues hay una burocracia que es inmensa. Por lo tanto, y ahora mismo hay que decir, y así lo digo, que hay una parálisis burocrática en el Principado importante, con ayudas, con subvenciones, con tramitaciones, con adjudicaciones de obras y todas esas cuestiones. Y yo creo que hay una inoperancia importante por parte del gobierno, es decir, por parte de los consejeros y directores generales, y de toda esta cuestión, porque bueno, que no echen la culpa a los funcionarios ni a nadie, porque ellos son los que tienen que dar órdenes y los que tienen que poner la situación sobre la mesa. Es decir, en el ámbito de adjudicaciones y del tema burocrático, hace 2 años, cuando estaba Benigno Pano de viceconsejero, no pasaban estas cosas que pasan ahora. Por lo tanto, era una inoperancia. Y debo decir que en el ámbito de la tramitación burocrática, la mejor consejería que está funcionando ahora mismo, y soy claro y así lo digo públicamente, es la que dirige el vicepresidente del gobierno, es decir, sobre todo las adjudicaciones de medio ambiente, saneamientos y todas estas cuestiones, es lo único que está saliendo ahora mismo del gobierno principal. Por lo tanto, esa es la realidad. Yo no me estoy aquí ni descubriendo ni inventando nada. Todo el mundo dice lo mismo, unos se atreverán a decirlo y otros lo pensarán, y bueno, pero esta es la situación actual. Pues dicho queda, Sergio, no te robo más tiempo, que sé que tienes la agenda complicada. Felicitarte una vez más, porque creo que es de coherencia hacer lo que hiciste ayer, estar con tus vecinos, porque lo contrario, sí, yo entiendo que sería faltar al respeto a esas personas que tanto han sufrido y que siguen sufriendo con esas comunicaciones tercermundistas, y acudir a una inauguración de algo que lleva tanto retraso, de algo que ha sido vergonzoso, y querer venderlo como algo relevante, importante. Creo que retrata a todos aquellos que ayer han vuelto a intentar ningunear, a faltar al respeto a los ciudadanos del suroccidente y por extensión de toda Asturias. Cuídate mucho, Sergio, un abrazo, gracias.